Hola, ¿qué tal, gente constructora? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva asesoría constructiva aquí en el canal de YouTube. Esta es una asesoría que había quedado pendiente la vez pasada cuando estuvimos conversando sobre los muros cortafuego. En aquella oportunidad les conversaba de que los muros cortafuego no son exigidos para viviendas. En viviendas, más bien, lo que se necesita son muros de adosamiento con una resistencia al fuego de por lo menos 60 minutos, lo que se conoce también como F60. Partamos ya con lo que es el tema del día de hoy. En relación a los muros de adosamiento F60, vamos a abordar ese tema primero definiendo qué es un muro de adosamiento. Veremos también en qué casos es necesario construir este tipo de muros y cuáles son sus características. Y los invito a que se queden hasta el final del video porque llegando al final voy a responder algunas de las preguntas que son más frecuentes. Por ejemplo, ¿una pandereta puede funcionar como muro de adosamiento? Lo veremos al final del video. Así que, bien, esperando que esta información les sea de utilidad para el diseño de sus proyectos, comenzamos. Un muro de adosamiento es aquel que se construye en el deslinde del predio, de tal forma que una de sus caras coincide con el deslinde y luego este muro se construye hacia el interior del predio del propietario. Hay ocasiones en las que el deslinde ya cuenta con una pandereta, por lo tanto, en estos casos, si el vecino del otro predio no está de acuerdo en derribar la pandereta para dar paso a la construcción del muro de adosamiento, pues bueno, lo que se hace es mantener la pandereta y construir apegado a ella. En este punto no hay que confundir muro de adosamiento con muro medianero, son distintos. Si bien ambos se construyen en el deslinde, la forma de construcción de un muro medianero es totalmente distinta. En este caso, los muros medianeros se construyen de tal forma que el eje del muro coincide con el deslinde. Así, el 50% del muro estará en un predio y el otro 50% en el otro predio. Se trata entonces de un muro compartido entre los vecinos. No así el muro de adosamiento, el cual se construye en un solo predio y por lo tanto solo una persona es propietaria de ese muro. Como se trata de muros que se construyen en el deslinde, para evitar que los muros de adosamiento de ambos vecinos puedan chocar entre sí, que se produzcan impactos entre ellos al ocurrir un movimiento sísmico, lo que se hace es separar la cara del muro respecto al deslinde. De esta forma, al ocurrir un movimiento del terreno, producto de alguna acción sísmica, hay menos riesgo de que los muros choquen entre sí y por lo tanto se resguarda de esta manera la integridad de dicho muro. En el caso de que exista una pandereta en el deslinde, se aplica el mismo criterio, pero esta vez con respecto a la cara de la pandereta. ¿Cuándo se necesitan los muros de adosamiento? Verán, para poder responder esa pregunta hay que conocer que normalmente lo que se pide es que las edificaciones tengan un cierto distanciamiento de los muros perimetrales al deslinde con un predio vecino. Así también, estas edificaciones deben quedar inscritas, vale decir, debajo de las líneas de rasante. Sin embargo, cuando se está diseñando una casa o una ampliación sobre un terreno pequeño, cumplir con el distanciamiento mínimo al deslinde y la rasante correspondiente puede llegar a limitar mucho las posibilidades de generar un diseño satisfactorio, al no poder aprovechar al máximo el terreno disponible. Inclusive, aún teniendo un terreno de amplias dimensiones, en ocasiones puede ser deseable acercar la construcción hacia uno de los deslindes. Para dar solución a esas situaciones, se aplica la norma de adosamiento, la cual permite construir contiguo al deslinde o bien muy cerca del deslinde, siempre y cuando se cumplan ciertas exigencias, entre ellas construir un muro de adosamiento en el deslinde, abriéndose así nuevas posibilidades de diseño. Las posibilidades de espacio al aplicar las normas de adosamiento se muestran en esta figura. Fíjense que acá tenemos en la parte de abajo la línea del nivel de terreno natural y también marcadas aquí están los deslindes. Desde el nivel de terreno natural hay una línea que nace a 45 grados a partir de
los 3,5 metros medidos desde el nivel de terreno natural. Bien, esta línea o rasante de 45 grados delimita el espacio de altura que puede ocupar la edificación. Vale decir que si construimos, toda la construcción debe quedar inscrita dentro de este espacio, dentro de lo que se conoce como envolvente teórica de adosamiento. Cuando la comuna lo establezca, esta rasante intersectará la altura máxima de edificación permitida según el plan regulador de la comuna. Veamos ahora las características que tienen que tener estos muros de adosamiento. He preparado 4 características que considero son las principales. La primera de ellas es que los muros de adosamiento se construyen en el deslinde del predio. Ya vimos que estos muros le pertenecen a un solo propietario y para evitar impactos entre estructuras vecinas, lo que hacemos es generar una pequeña separación entre el deslinde y el muro, o bien entre la pandereta y el muro. Como segunda característica, los muros de adosamiento tienen cierto rango de altura que es mínimo y máximo. ¿Ya? Como mínimo se muestra acá 2 metros y como máximo 3,5 metros en el deslinde. ¿De acuerdo? Estas alturas se miden siempre desde el nivel de terreno natural. Como tercera característica, y acá ya entramos a hablar de la resistencia al fuego, es que estos muros tienen que tener una resistencia al fuego mínima de F60 tratándose de viviendas. En la página del Ministerio de Vivienda y Urbanismo existen algunas fichas técnicas que explican de qué manera puedes construir un muro que sea F60, vale decir, qué materiales componen la estructura y qué revestimientos utilizar. Voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que ustedes puedan acceder a esas fichas y descargarlas. Son totalmente gratuitas y les van a servir para ingresar proyectos en dirección de obras municipales. Y como cuarta característica, tratándose de edificaciones que se encuentren contiguas al deslinde, el muro de adosamiento deberá llegar hasta la cubierta del cuerpo adosado, es decir, tiene que construirse desde el nivel de piso hasta la cubierta, hasta la parte alta aquí del espacio que se genera para la canaleta. Debe contar con una solución de evacuación de agua lluvia para no perjudicar ni afectar al predio vecino. En esta imagen, la pendiente de la cubierta claramente está dirigiendo las aguas hacia el deslinde. Por lo tanto, para prevenir que el agua ingrese al terreno vecino, lo que se hace es generar aquí una canaleta para recibir esas aguas y direccionarlas hacia otras partes del terreno aquí del propietario que construyó, sin afectar el predio vecino. El muro de adosamiento, al formar parte de la construcción, como elemento perimetral, como muro perimetral, debe ser también capaz de proveer aislación térmica, ya que al ser un muro perimetral su función es separar los ambientes interiores del exterior. La aislación térmica que debe tener este muro también va a depender de la zona del país en la que se construye. No es lo mismo construir en el norte del país que en la zona sur. Los requisitos de aislación térmica son distintos. Ahora, de todas maneras, en las fichas elaboradas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo establece para qué zonas térmicas se puede utilizar el muro que en ellas se indica. Y llegamos finalmente a la parte de los ejemplos. Para ello, preparé algunos dibujos en AutoCAD, así que vamos a los planos. Bien, para presentarles el panorama, aquí tenemos una vivienda pareada, cuyo ancho de terreno es de 8 metros, y la vivienda en sí tiene un ancho de 5 metros. Lo que interesa en relación a esta vivienda es generar una ampliación en el segundo piso que sirva a los propósitos del propietario. Imaginemos que lo que necesita es espacio para algunos dormitorios y también para una sala de estudio. Pues bien, ¿cómo hacerlo? De partida, tenemos que pensar que en esta ocasión el propietario, fíjense que quiere construir directamente sobre la vivienda y también construyendo hasta llegar al límite con el vecino, hasta el deslinde, y luego recto hacia arriba, tanto como se pueda, para que
el espacio que quede aquí entre la vivienda y el deslinde quede, entre comillas, techado o cubierto por el espacio de ampliación. ¿Ya? Entonces se le formaría un garage cubierto. Pues bueno, como de partida tenemos que saber que lo primero que hay que cumplir son las normas de distanciamiento. Estas normas, en este caso, no nos van a servir, porque si queremos construir aquí, vamos a estar construyendo llegando hasta el límite con el vecino, y sabemos que los muros a lo menos tienen que estar separados 1.4 metros del deslinde, y como queremos llegar incluso más cerca, pues entonces ya hay que recurrir a las normas de adosamiento y especialmente a delimitar la envolvente teórica de adosamiento. Vamos entonces con eso. Fíjense acá. Aquí tenemos la envolvente teórica de adosamiento ya graficada en ambos deslindes. En el deslinde derecho tenemos acá abajo el nivel de terreno natural y desde ahí hasta los 3,5 metros se traza la rasante de 45 grados que se eleva hasta llegar hasta la altura máxima de edificación permitida en la comuna. Del deslinde izquierdo se hace el mismo ejercicio y se traza la rasante de 45 grados. Pues bien, bajo esa rasante podemos generar un proyecto de ampliación. Aquí está. ¿Se fijan? Tenemos entonces que la cubierta de esta edificación quedó siempre debajo de esta rasante de 45 grados y aquí en los deslindes no supera la altura de los 3,5 metros desde el nivel de terreno natural. Así que estaría cumpliendo con lo que exige la envolvente teórica de adosamiento. Fíjense además que es como una edificación, como es una construcción contigua al deslinde, en esta parte se generó una solución de evacuación de aguas lluvias que no perjudicaría al terreno vecino. ¿Ya? Lo mismo se generó en el otro deslinde. Así también, fíjense acá, vamos a verlo mejor en el corte, se va a apreciar mucho mejor, pero lo que aquí se muestra no es un pilar, sino que es más bien un muro de adosamiento completo que parte desde el nivel de terreno y llega hasta aquí, hasta la cubierta. Aquí está el escenario que yo les mostraba. Fíjense que quedó el auto protegido por este espacio de ampliación, ¿cierto? Quedó cubierto. Y desde el nivel de terreno natural pueden ver que se construyó un muro completo hasta alcanzar los 3,5 metros de altura. Hay personas que colocan pilares acá, lo cual no corresponde al momento de aplicar las normas de adosamiento. Del otro lado también se generó lo mismo, tenemos aquí un muro de adosamiento y fíjense que llega hasta aquí los 3,5 metros de altura. La rasante de 45 grados se grafica acá y dentro se generó aquí un dormitorio y del otro lado una sala de estudio. Además, fíjense aquí que hay graficada una ventana. En este plano inclinado se admitan también ventanas. Ahora, es importante que la parte inferior de la ventana diste 1,80 m respecto al nivel de piso. ¿De acuerdo? De esta manera, sí se podría construir esa ventana. Aprovechando este corte, quiero mostrarles que aquí la altura de piso cielo es de 2,40 metros. A ver. 2,5 metros. Perfecto. Este, como es un espacio habitable, debe tener una altura mínima de piso cielo de 2,30 metros. En este caso tiene 2,50 metros, así que perfecto. Muy bien, y de esta manera es como se aplica entonces el concepto de muro de adosamiento como parte de las exigencias de las normas de adosamiento al momento de proyectar una ampliación de segundo piso. Ahora, esta forma de ampliación no es la preferida de la mayoría de las personas, ya que fíjense aquí, en estas zonas se podría aprovechar más el espacio si esto fuera recto hacia arriba, ¿cierto? Lo mismo acá. Sin embargo, con las normas de adosamiento no se podría cuando la altura máxima de adosamiento deba ser de 3,5 metros. Sin embargo, hay viviendas que, por calificar como vivienda social,
o bien por tener un avalúo o una tasación, mejor dicho, una tasación de las construcciones menor a 520 UF, califican para ser ampliadas por el artículo 166 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, artículo al cual yo denomino como modalidad de ampliación simplificada. En esas modalidades de ampliación simplificada lo que ustedes pueden hacer es precisamente ampliar y construir recto hacia arriba, superando la altura máxima de edificación y también la rasante de 45 grados claramente. Ahora, vamos a ver algunas de las preguntas frecuentes que surgen. La primera ya se las adelantaba al principio del video y es la siguiente: ¿la pandereta sirve como muro de adosamiento? La respuesta es que no, ya que una pandereta no garantiza una resistencia al fuego de 60 minutos. Pregunta número 2. Mi vecino amplió su casa, pero no hizo cortafuego. ¿Estoy obligado a hacer uno? A ver, para responder esta pregunta hay que recordar el video anterior, que está apareciendo ahora en pantalla, en donde se explicaba que a las viviendas no se les exige un muro cortafuego. Si tu vecino no hizo un muro cortafuego, uno es porque no se necesita para viviendas, por lo menos, y por lo tanto tú tampoco estarás obligado a construir uno. Pregunta número 3. ¿Mi vecino puede autorizarme a construir en el deslinde con una altura mayor a 3,5 metros? Ya hablé con él y me dijo que no tiene problema. Además, el acuerdo sería notarial. El vecino no tiene facultad para autorizar alturas de adosamiento mayores a 3,5 metros en el deslinde, ¿ya? Medidas desde el nivel de terreno. Sin embargo, hay otros métodos que sí serían válidos para superar esa altura, inclusive superar la rasante de 45 grados. Pregunta número 4. ¿De qué forma se puede superar la altura máxima de adosamiento de 3,5 metros y la rasante de 45 grados? Ok, bien. La altura máxima de adosamiento permitida en el deslinde ya dijimos que es de 3,5 metros, medida desde el nivel de terreno natural, pero si el vecino tiene una construcción contigua al deslinde, ya apegada al límite entre terrenos, mejor dicho, que ya se encuentre aprobada por la dirección de obras y que tenga una altura mayor a 3,5 metros, pues bueno, en ese caso se permite que la altura máxima de adosamiento de tu construcción sea la misma que tiene la construcción del vecino, ¿ya? Si el vecino tiene 5 metros, pues bueno, tu muro contiguo al deslinde también puede tener 5 metros. Y desde ahí nacería una rasante de 45 grados. Ahora, por otra parte, tratándose de ampliaciones que se encuentren diseñadas con alguna de las modalidades de ampliación simplificada, que ya dijimos que son ampliaciones de viviendas sociales o ampliaciones en viviendas con tasación de construcción menor a 520 UF, no aplican normas de adosamiento. ¿Eso qué implica? Que no hay que cumplir con la rasante de 45 grados ni tampoco con la altura máxima de adosamiento. En otras palabras, que puedes construir apegado al límite con tu vecino y recto hacia arriba tan alto como tú necesites. Pregunta número 5. ¿Con qué materiales se construye un muro de adosamiento? El MIMBU pone a disposición de los propietarios fichas técnicas con soluciones ensayadas de muros F60, ensayadas en laboratorio, ¿ya? Con estructura de madera. Entonces, en esas fichas van a poder encontrar la especificación detallada de la estructura del interior del muro, van a encontrar el tipo de revestimiento que se emplea y qué espesor se ocupó de ese muro, qué aislación interna lleva ese muro. Bueno, todo aparece ahí en la ficha. Para muros con otras materialidades pueden consultar siempre con un profesional que les va a entregar la especificación concreta de ese muro. Pregunta número 6. ¿Los muros de adosamiento pueden incluir vanos? Los vanos, para quienes no sepan o no estén familiarizados con ese concepto, corresponden a aberturas en los muros, tales como puertas o ventanas. Ahora, la respuesta a la pregunta es que sí, los muros de adosamiento pueden incluir vanos, aunque parezca un poco extraño tener un muro apegado al límite con el vecino y abrirle una ventana a ese muro. Pero para ello, primero hay que cumplir ciertas exigencias de la ordenanza general, entre ellas contar con autorización del propietario del predio vecino. Pregunta número 7. ¿Se puede instalar ventanas ubicadas a una altura superior a la del muro de adosamiento? Las ventanas sí se pueden construir sobre la altura máxima del muro de adosamiento, pero deben estar construidas de tal forma que cumplan con los distanciamientos mínimos para fachadas con vano establecidas en la ordenanza. De todas formas, si la altura de la ventana, o la altura de la parte baja de la ventana, digamos,
respecto al piso que sirve es igual o mayor que 1.80 metros, pues entonces no necesita cumplir con distanciamientos de fachada con vano. Yo por ahora me despido y los dejo invitados a que nos veamos en un próximo video. Será hasta entonces. Nos vemos. Chao, chao.